Capítulo 51. El director de saneamiento continuó. No solo la capital, sino también otras ciudades del imperio se encuentran en una situación similar a la del Cielo Negro. Por supuesto, estas zonas eran mejores que la capital. Pero si la población del imperio Wakantanka aumentara rápidamente como lo hizo ahora, no serían diferentes de la capital. Después de intercambiar algunas historias más con el director de saneamiento, lo envió de regreso. Kim Ki-woo estaba solo en su oficina, extendiendo un mapa del continente americano y sumergido en profundos pensamientos. El suministro de agua se puede construir con nuestra capacidad actual. El país representativo que logró contar con instalaciones de abastecimiento de agua antes de los tiempos modernos fue Roma. Roma era un país que había alcanzado una civilización destacada hacía más de 1000 años. Construyeron innumerables instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado con su excelente tecnología. Kim Ki-woo quería evaluar el sistema de suministro de agua de Roma. Aún no tenía la tecnología para construir un sistema de suministro de agua después de los tiempos modernos. Pero un consuelo fue que la situación del imperio Wakantanka era mucho mejor que la de Roma. La mayor parte del imperio actual es plano. Por supuesto, había lugares donde los montes Apalaches estaban conectados, pero básicamente el terreno del imperio era muy plano. Es decir, casi no había obstáculos geográficos. Básicamente, la mayoría de las instalaciones de abastecimiento de agua de Roma también estaban enterradas bajo tierra. Pero el terreno de Roma tenía muchos obstáculos. Para superar estos obstáculos, Roma construyó acueductos en forma de arco de decenas de metros de altura. Por supuesto, este proceso requirió mucha mano de obra y dinero. Por supuesto, el imperio Wakantanka también tendría que construir acueductos si fuera necesario, pero el coste sería mucho menor que el de Roma. También hay muchos lugares que pueden utilizarse como fuentes de agua. La región europea donde entró Roma tenía mucha agua calcárea. Por lo tanto, era bastante difícil seleccionar una fuente de agua que no fuera calcárea. Pero el imperio Wakantanka era más libre en este aspecto. Había tantos lugares que podían utilizarse como fuentes de agua que era incomparable con Europa. Además, la mayoría de las ciudades están construidas a lo largo de los ríos. Es decir, se trataba de construir tuberías de agua a lo largo del río. El problema es la tubería de agua. Para que el agua fluyera eran necesarias tuberías. Roma también utilizaba tuberías de agua. Kim Ki-woo planeó construir un túnel de piedra desde la fuente de agua hasta el depósito de la ciudad, como lo hizo Roma. Pero nunca tuvo la intención de seguir a Roma en lo que se refiere a tuberías de agua. Las tuberías de agua de Roma no eran otras que las de plomo. No quiero fabricar tuberías de agua con plomo. Según algunas teorías, una de las causas de la destrucción de Roma fue el envenenamiento por plomo. En aquella época, el plomo se utilizaba ampliamente en Roma. Desde pinturas, techos, tanques, utensilios de cocina, edulcorantes, platos, cuencos, copas de vino, joyas, cosméticos, monedas, medicamentos, etc. Literalmente no había ningún lugar donde no se utilizara plomo. Incluso las tuberías de agua estaban hechas de plomo. Por supuesto, el uso de tuberías de plomo no tendría mucho efecto porque la distancia era relativamente corta, el agua siempre fluía y la cal disuelta en el agua cubría las tuberías de plomo. Pero aquella era el agua de Europa, rica en cal. No había necesidad de correr semejante riesgo por nada. De todos modos, ni siquiera quería esparcir el plomo en el imperio. El envenenamiento por plomo provoca anomalías en el sistema nervioso. El envenenamiento por plomo rara vez provoca la muerte inmediata. Más bien, provoca síntomas como trastornos mentales, parálisis, anemia, vómitos, etc. Y la persona sufre durante mucho tiempo. Hubo muchas teorías de que las anomalías del sistema nervioso corrompieron a los romanos y contribuyeron a la destrucción de Roma. Por esta razón, Kim Ki-woo quería utilizar cobre en lugar de plomo como metal para sus tuberías. Las tuberías de cobre todavía se utilizan ampliamente en los tiempos modernos. Son duraderos y tienen superficies lisas, por lo que las tuberías de cobre tampoco se obstruyen fácilmente. Era una tubería con muchas ventajas, pero el problema era el suministro de cobre. Desafortunadamente, la minería de cobre no fue fácil en el continente del imperio actual. Está demasiado lejos de la mina Bingham Canyon. Sin duda, en el continente norte hay una mina de cobre de clase mundial.
Pero estaba ubicado en el actual Utah. Ahora estaba demasiado lejos del Imperio Wakantanka. Ciertamente había depósitos de cobre en los Apalaches, cerca de la actual Virginia Occidental, pero era difícil satisfacer la demanda de tuberías solo con eso. Inevitablemente tenemos que importar cobre para satisfacer la demanda de tuberías. La respuesta fue traer más cobre del continente central o sur. Afortunadamente, el continente central tuvo abundante mano de obra desde la antigüedad y la región de los Andes en el continente sur también fue así. Y ambas regiones también tenían muchos depósitos de cobre. Finalmente, la esperanza del Imperio Wakantanka era comerciar con dos regiones. Tan pronto como se decidió aproximadamente la dirección, Kim Ki-woo llamó inmediatamente al director de Asuntos Exteriores. ¿Me llamaste? Sí. ¿Cómo te sientes? Por suerte, ya me sentí mucho mejor. Perdón por preocuparte. Jaja. ¿De qué tienes que disculparte? Pero deberías cuidar más tu salud de ahora en adelante. Lo tendré en cuenta. El sabio Moon Lee, el jefe de la diplomacia, también estaba envejeciendo. Había sufrido recientemente una fiebre muy fuerte y tuvo que abandonar su puesto durante un largo periodo. Después de que el poderoso arquero se retiró de su puesto como jefe del ejército, otros jefes de departamentos también se estaban preparando para dimitir. Lo mismo ocurrió con el jefe de la diplomacia. El departamento diplomático ha crecido mucho. Durante un tiempo, el departamento diplomático fue uno de los puestos más insignificantes. El imperio había quedado aislado en el continente norte, por lo que el departamento diplomático no tenía nada que hacer. Pero después de que comenzaron a comerciar con la región de los Andes y formaron una alianza con el continente central, el departamento diplomático se volvió más activo. Recientemente, también habían establecido contactos con el continente central, el continente sur y las tribus de las islas del Caribe como Cobao, y el tamaño del departamento diplomático había crecido significativamente. Ahora era comparable a otros departamentos. Kim Ki-woo tuvo una breve conversación con el jefe de la diplomacia y luego fue directo al grano. ¿Cómo está la situación en la región andina? He oído que sigue siendo caótica. ¿Es cierto? Como dijo Su Majestad, así es. Debe estar corriendo sangre por la región de los Andes ahora mismo. Es una lástima. Veo. Fue por culpa de Kim Ki-woo y del jefe de la diplomacia que comenzaron los disturbios en los Andes, pero la situación fue mucho más intensa de lo que Kim Ki-woo había esperado. No todo sale como quiero. Kim Ki-woo sintió esta verdad dolorosamente al observar la situación en la región de los Andes. Por supuesto, no puedo decir que sea malo para el imperio. En algunos aspectos, podría ser mejor. La dirección que Kim Ki-woo había guiado inicialmente era una confrontación entre el imperio inca y sus aliados vecinos. Pero antes de que Kim Ki-woo pudiera comenzar a comerciar seriamente con el imperio inca, los aliados armados con armas de hierro atacaron el imperio inca. Ojalá el imperio inca se hubiera derrumbado de una vez. Pero después de que importaron apresuradamente armas de hierro del imperio Wakantanka y apenas se defendieron, las cosas empezaron a ir mal. Los aliados se volvieron unos contra otros y su alianza se derrumbó rápidamente. A partir de ahí la región de los Andes se convirtió en un desastre. Es similar al período de los reinos combatientes de Japón. Las fuerzas locales comenzaron a luchar por las minas de oro y plata cercanas. Como resultado, muchas fuerzas surgieron y cayeron. Gracias a ello se maximizaron los beneficios comerciales. No había necesidad de utilizar ningún truco sucio. Las fuerzas estaban ansiosas por comerciar más con el imperio. Las principales cosas que recibieron a cambios fueron oro, plata y guano, pero también había cobre entre ellos. Por supuesto, era menos que esas cosas, pero como el cobre era abundante en la región de los Andes, había muchas importaciones de cobre. Pero ahora que quería enterrar tuberías de cobre bajo tierra, ya no podía conformarse con esa cantidad de cobre. La razón por la que te llamé es una. Necesito aumentar la cantidad de cobre importado de la región andina mucho más que ahora. ¿Cobre? Sí. Aunque tenga que aumentar bastante el precio, tengo que hacerlo. Si aumentara el precio del cobre, naturalmente aumentaría la escala de la minería del cobre. Hasta ahora, la producción de cobre había sido baja porque en su lugar se extraía oro y plata. No podré soñar con monedas de cobre por un tiempo.
Si no fuera por las tuberías de cobre, habría considerado utilizar moneda de cobre tarde o temprano, pero hasta que no hubiera suficiente cobre después de usarlo para las tuberías, sería difícil. También necesito explotar minas de cobre en el continente central. Debe haber muchísimas minas de cobre allí si las buscas. Lentamente, los productos de Wakantanka Empire comenzaron a penetrar profundamente en el continente central. Esperaba poder conseguir algo de cobre de allí a cambio de ellos. ¿Estás planeando hacer algo con cobre? Sí. Necesitaré mucho cobre en el futuro. Así que espero que presten atención y aumenten su suministro. Haré todo lo posible para cumplir los deseos de Su Majestad. El rostro de Wismo Onlitz estaba decidido cuando terminó de hablar. Los Kimki-woos pronto se difundirán ampliamente entre los comerciantes que lideraban el comercio. El gobierno compra el cobre tan caro. Incluso lo compran al mismo precio sin importar cuánto traigamos. Esta es una oportunidad. Tan pronto como el Estado aumentó el precio del cobre, los comerciantes que comerciaban con países extranjeros a través del mar se enfurecieron por importar cobre. Naturalmente, los comerciantes imperiales contactaron rápidamente con fuerzas que producían cobre por barco. Por favor, suministrenos más cobre. Así les daremos muchas más armas de hierro. ¿Es eso cierto? ¿Alguna vez hemos mentido? Pregúntale a cualquiera. Oirás lo mismo. Según se decía, los rumores sobre este suceso se extendieron por todas partes a través de muchos comerciantes, llegando incluso a tribus distantes. Jaja. El imperio está comprando cobre carísimo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, necesitamos aumentar la mano de obra en las minas de cobre. Prepárense ya. Sí. Gracias a eso, las fuerzas que ocupaban las minas de cobre gritaron de alegría. Pero no todos eran así. Maldita sea. No tenemos tantas minas de cobre como esos tipos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir con qué? No podemos quedarnos sentados viendo cómo consiguen más armas de hierro, ¿verdad? Entonces, reúne a los guerreros ahora mismo. Poco después estallaron guerras en torno a las minas de cobre. La situación era similar en el continente central. Oye. Esta es nuestra tierra, así que sal de aquí. ¡Qué tontería! Esta montaña es nuestro territorio, así que regresa. Eso fue hasta ahí. Claramente esta es nuestra zona. Parecía que la mayoría de las minas estaban cerca de las escarpadas montañas y esas zonas estaban escasamente pobladas. Eso significaba que cada fuerza tenía pruebas suficientes para afirmar que esa tierra era suya. Como resultado, estallaron muchos conflictos y muchas fuerzas pidieron la mediación del Imperio Wakantanka. Pero el Imperio mantuvo una estricta neutralidad. Simplemente protegían sus territorios directos y vendían sus productos a las fuerzas circundantes. El Imperio nunca interfiere en los conflictos entre otras fuerzas. Esta era la política exterior del Imperio Wakantanka. Simplemente vendían armas de hierro y diversos productos y compraban metales preciosos y minerales sin problemas. Así fue como la política de elevar el precio del cobre puso a todo el continente en alerta. Capítulo 52. Con el paso del tiempo, la cantidad de cobre que ingresaba al imperio aumentó. Sin embargo, las tuberías de cobre solo pudieron utilizarse adecuadamente después de que se llevara el agua a la ciudad. En otras palabras, enterrar las tuberías era un problema que debía considerarse después de garantizar que el agua llegara desde la fuente a la ciudad. Kim Ki-woo reunió a las mejores élites del imperio para este propósito. Académicos de la universidad, los mejores trabajadores de la construcción del país, expertos en diseño de carreteras y edificios, etc. Fue una alineación deslumbrante que podría llamarse un equipo de ensueño. Kim Ki-woo miró a los hombres que se habían reunido en un lugar y abrió la boca. Estoy muy agradecido de que hayas venido aquí a pesar de la llamada repentina. ¿Cómo puedes decir eso? Es un honor para nosotros que nos hayas invitado. Jaja. Me alegro de que pienses eso. Kim Ki-woo continuó. Los llamé para comenzar un nuevo proyecto. Es un proyecto que estamos intentando por primera vez, así que los necesito, los mejores talentos del imperio. ¿Los mejores talentos del imperio? Eres demasiado generoso. Jaja. No hay necesidad de ser modesto. Tu excelencia es conocida por mí y por toda la gente del imperio, ¿no? Los rostros de los hombres sonrieron ante las palabras de Kim Ki-woo.
Gracias a eso, la atmósfera tensa se alivió mucho. Quizás por eso, de sus bocas empezaron a salir preguntas cautelosas. Por cierto, ¿qué quieres decir con nuevo proyecto? Tan pronto como terminó de hablar, todos los ojos se centraron en la boca de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo reveló lentamente el punto principal. Seguramente lo has sentido, pero las ciudades del imperio carecen de agua. No me gusta esta situación. El tamaño de las ciudades seguirá creciendo y se construirán nuevas ciudades por todo el imperio. Necesitamos resolver este problema cuanto antes. Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, algunos de ellos destellaron sus miradas. Poco después, uno de ellos le preguntó a Kim Ki-woo con cautela. ¿Quieres decir construir canales y llevar agua a la ciudad? Los ojos de Kim Ki-woo se abrieron ligeramente ante esa pregunta. Fue porque dio en el clavo. Jojo. Es cierto. ¿Cómo lo supiste? También tuvimos una conversación al respecto. Como dijiste, no hay suficiente agua en la capital. Si logramos construir vías fluviales sólidas, el suministro de agua será fluido. Ja ja ja. Eso es exactamente lo que pienso. Kim Ki-woo aplaudió sin darse cuenta. Cuando terminó la conversación, los demás que estaban escuchando también comprendieron la situación. Todos eran veteranos que llevaban mucho tiempo en el campo. Así que era natural. Vías fluviales parece que el suministro de agua será fluido si se construyen adecuadamente. El agua fluye desde lugares altos a lugares bajos, por lo que si lo ajustamos bien, podemos traer agua desde lejos. A medida que cada uno añadía una palabra, la sonrisa de Kim Ki-woo se hacía más grande en su rostro. Le gustaba ver que las cosas iban bien sin tener que intervenir. Por eso no existe la reputación vacía. Pero les explicaré más sobre el sistema que he estado planeando. Podemos hablar de ello más tarde. Sí. Bueno, escucha atentamente. Kim Ki-woo obtuvo el consentimiento de todos y caminó hacia la pizarra para explicar más sobre las obras hidráulicas. Tomó un trozo de tiza que estaba colocado debajo de la pizarra. Ya ha pasado un tiempo desde que hice tiza. Cuando visitó la escuela secundaria anteriormente, Kim Ki-woo fue testigo de una escena en la que las clases se llevaban a cabo sin pizarrones ni tizas. Esto le pareció muy ineficiente a Kim Ki-woo. Necesitaba tizas para mejorarlo. Afortunadamente, hacer tizas era relativamente fácil. Era simplemente cuestión de endurecer el polvo de carbonato de calcio de la piedra caliza. Por supuesto, era más polvoriento y quebradizo que las tizas modernas, por lo que Kim Ki-woo no lo usó mucho, pero fue útil en situaciones como esta. Golpe sordo, golpe sordo, golpe sordo. El polvo de tiza blanca se pegó a la pizarra cuando la mano de Kim Ki-woo se movió. En él se dibujaron la fuente del agua, los túneles de piedra que llevarían el agua desde allí hasta la ciudad, los depósitos de la ciudad, las tuberías de cobre y sus cienas. Kim Ki-woo los explicó brevemente mientras los señalaba uno por uno. Ah, entonces por eso aumentaste el precio del cobre mientras aumentabas su oferta. Así es. Estas tuberías de cobre quedarán enterradas por toda la ciudad. Creo que entiendo cómo se suministrará el agua. Si su plan tiene éxito, seguramente el agua en la ciudad será abundante. Todos entendieron el plan de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo aprovechó el impulso y continuó. A este sistema lo llamé obras hidráulicas. Abastecimiento. Las obras hidráulicas que se construirán a partir de ahora se irán construyendo gradualmente en todas las ciudades, y cuando el sistema hidráulico esté completamente establecido, la gente del imperio ya no sufrirá escasez de agua. ¿Qué dices? ¿Escribirías una nueva historia conmigo? Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, los rostros de los hombres reunidos aquí se llenaron de solemnidad. Fue una sensación de desafío por algo nuevo. Todos ellos fueron quienes contribuyeron en gran medida al desarrollo del imperio. Ellos fueron los que superaron muchas dificultades y llegaron a sus posiciones actuales. Por lo tanto, lo que tenían que decir estaba decidido. Por favor, danos el honor de ser parte de tu plan. Yo también te seguiré. Con esto quedó resuelta la construcción de la obra hidráulica. Los arquitectos habían acumulado suficientes conocimientos sobre ingeniería civil al construir carreteras pavimentadas. Por lo tanto, comprendieron muy bien la importancia de la topografía y el diseño. En primer lugar, vamos a delimitar los lugares que pueden usarse como fuentes. Entiendo.
Lo primero que se empezó a hacer fue investigar los lugares que podrían ser utilizados como fuentes para la obra hidráulica. Se consideraron muchas cosas para seleccionar como fuentes potenciales. ¿Qué tan cerca estaba la fuente de la ciudad, si había obstáculos en el camino? ¿Qué tan alta estaba la fuente en comparación con la ciudad, etcétera? Gracias a ello se inició el reconocimiento del terreno desde la fuente potencial hasta la ciudad. Durante un tiempo, la investigación y evaluación de posibles fuentes continuó. Kim Ki-woo recibía estos informes de vez en cuando e intentaba encontrar una fuente más adecuada. Después de una larga investigación, pudo delimitar las fuentes potenciales. Después de eso, Kim Ki-woo comenzó a investigar la calidad del agua. El agua de la fuente es lo que beberá el pueblo del imperio. Recuerda que no debes descuidar tu investigación. Lo tendremos presente, Majestad. Kim Ki-woo enfatizó esto varias veces. Se enviaron muchas personas a fuentes potenciales. Y comenzaron a investigar la calidad del agua de acuerdo con las pautas establecidas por Kim Ki-woo. Examinaron cuidadosamente si el agua estaba descolorida, si había demasiadas impurezas, si las personas que bebían el agua estaban sanas, si las plantas alrededor estaban sanas, etc. Aquellos que tenían problemas fueron excluidos audazmente de la lista. Así fue como se seleccionaron los candidatos finales para fuentes potenciales. Kim Ki-woo y los expertos tuvieron una conversación profunda sobre ellos. Esta fuente está demasiado lejos de la ciudad. Sería mejor elegir esta. ¿No ves que la construcción será más difícil si eliges esa fuente? Deberías fijarte primero en el terreno, no en la distancia. ¿Qué tal está? El camino es muy llano y la distancia es relativamente corta. Este tiene menor altitud que otros lugares. Kim Ki-woo escuchó atentamente su conversación. Las fuentes potenciales que llegaron a la lista de candidatos finales tenían sus razones. Tenían una o más ventajas además de contar con una calidad de agua decente. Entonces, lo siguiente que tuvo que considerar fue un lugar donde pudiera reducir los costos de construcción y al mismo tiempo garantizar un suministro de agua ininterrumpido. Discutieron este tema durante bastante tiempo. Kim Ki-woo finalmente se decidió por un área al final. Entonces este lugar será mi decisión final. Si alguien tiene alguna otra opinión, que la diga. Como desees. Así fue como se decidió por una fuente. Lo siguiente que hizo fue realizar un estudio topográfico y un diseño precisos. Ya había hecho un estudio preliminar cuando seleccionó las fuentes potenciales, pero necesitaba un estudio más preciso para construir obras hidráulicas adecuadas. Tuvo que finalizar su diseño basándose en esto. Por supuesto, este no era el trabajo de Kim Ki-woo, sino de los trabajadores de la construcción. Kim Ki-woo se dedicó a otras cosas durante ese periodo. Fue un experimento sobre filtración de agua. Necesito instalar un sistema de filtración de agua con antelación, por si acaso. La gente del imperio beberá esta agua de ahora en adelante. Incluso si bebieran agua de su fuente actual, no dañaría mucho su salud. Pero si por alguna razón el agua de la fuente se contaminara, podría causar un desastre. Kim Ki-woo hizo todo lo posible para evitar esto experimentando con una filtración lenta. El concepto de filtración lenta era simple. Se trataba de un circuito que hacía pasar agua desde un embalse a través de capas de arena fina y grava. Este era un principio de filtrado de impurezas. Además, los microorganismos que proliferan en las capas de arena filtran y descomponen las sustancias suspendidas y disueltas en el agua. A través de este proceso se eliminan muchas cosas disueltas en el agua, como bacterias, amoníaco, hierro y manganeso. ¿Esto realmente funcionará? El director de higiene cuestionó el experimento sobre la filtración lenta. Era natural pensar eso, ya que simplemente estaba haciendo pasar el agua que se depositaba en el tanque de sedimentación a través de arena y grava. Por supuesto, Kim Ki-woo entendió sus dudas. Pero era difícil convencerlo en ese momento. No pudo confirmar en este momento los microorganismos y sustancias disueltas en el agua. Jaja. ¿No confías en mí? Por supuesto que no. Entonces confía en mí esta vez. El agua que pasa por la arena estará mucho más limpia que antes. Si pasara el tiempo y la ciencia avanzara más, esta cuestión quedaría resuelta. Kim Ki-woo esperaba que ese momento llegara pronto. Finalmente se completaron el estudio y el diseño.
Al mismo tiempo, Kim Ki-woo también terminó su experimento sobre filtración lenta. El sistema de obras hidráulicas mostrado en el diseño fue el siguiente. El agua almacenada en un depósito va a un tanque de filtración lenta. Allí, el agua se filtra y fluye hacia la ciudad a través de túneles de piedra. El agua que llega allí se recoge en un depósito en la ciudad y se distribuye por toda la ciudad a través de tuberías de cobre. Kim Ki-woo y los expertos revisaron el diseño completo varias veces. Y finalmente estaban seguros de que podían seguir adelante con la construcción. Comenzaré la construcción desde ahora. Tengan cuidado de no causar accidentes. Sí, lo haremos. Bien. Confío en ti. Kim Ki-woo palmeó los hombros de cada uno de los gerentes de construcción y los animó. Pronto se dispersaron a sus respectivos sitios de construcción. No creo que tenga que preocuparme por las obras hidráulicas por un tiempo. Una vez terminado el diseño, Kim Ki-woo no tenía nada que hacer. El resto fue para que los trabajadores de la construcción siguieran el diseño y lo construyeran. El imperio solo tenía que invertir constantemente mano de obra y recursos para construir obras hidráulicas. Luego pasaré a lo siguiente. Capítulo 53. Sin embargo, antes de que Kim Ki-woo pudiera ejecutar su próximo plan, ocurrió un trágico incidente. ¡Zas! Kim Ki-woo miró el fuego ardiente con una expresión amarga. ¿Cómo pudo irse tan de repente sin decir palabra? En el lugar donde escupían llamas calientes, estaba el cuerpo del jefe de educación, quien tenía una mente sobresaliente. El jefe de educación finalmente había fallecido. Su Majestad, muchas gracias por venir. Seguro que mi padre también estaría feliz. Sí. La muerte del director de educación fue realmente lamentable. Debería haberlo obligado a renunciar a su puesto antes. Es mi culpa. Por favor, no digas eso. ¿Cómo podría ser tu culpa? Simplemente se le acabó la vida. Strike 3 negó con la cabeza con firmeza, pero Kim Ki-woo no pudo deshacerse de ese pensamiento en su cabeza. Kim Ki-woo había delegado mucha autoridad a los jefes de departamentos para centrarse más en el desarrollo de la civilización. El problema fue que esto retrasó el retiro de cada jefe. Tuvieron que establecer un sistema reorganizado para cada departamento y transferir sus funciones a sus sucesores. Como resultado, el director de educación, que tenía una mente excelente, tuvo que posponer su jubilación y ocuparse de más trabajo en sus últimos años. El jefe del organismo educativo, que ya tenía edad suficiente, parecía no estar en condiciones de afrontar tanto trabajo. Perdió el conocimiento repentinamente mientras trabajaba en el departamento de educación. Y nunca más abrió los ojos. En otras palabras, Kim Ki-woo también estuvo involucrado en la muerte del jefe de educación, de una forma u otra. Al ver esto, Kim Ki-woo decidió una cosa. No retrasemos más el cambio generacional. Un cambio generacional masivo causaría mucho ruido en cada departamento. El mejor camino habría sido un cambio generacional secuencial, pero el resultado estaba delante de él. Kim Ki-woo celebró una reunión imperial justo después del funeral del jefe de educación y expresó firmemente su voluntad. Hoy, una persona importante del imperio Wakantanka ha dejado este mundo. Ninguno de los jefes sabía que se refería al jefe de educación. Gracias a eso el ambiente era muy solemne. El director de educación trabajó hasta el momento de su muerte. Si se hubiera jubilado como estaba previsto, ¿habría dejado este mundo tan vanamente? Quizás mi decisión aceleró su muerte. ¿Cómo puedes decir eso? Eso no es cierto. Por favor, no te culpes. Por supuesto, los jefes lo negaron, pero la voz de Kim Ki-woo seguía firme. No quiero que sigan los pasos del director de educación. Así que, a excepción del director de asuntos militares y el director de asuntos internos, todos los demás directores deberían ceder sus puestos a sus sucesores lo antes posible y retirarse del frente. Cuando terminó la declaración de Kim Ki-woo, un pesado silencio cayó sobre la sala de reuniones. La voluntad de Kim Ki-woo también se cumplió esta vez. Los jefes que llevaban mucho tiempo ostentando sus cargos comenzaron a dimitir uno a uno. Además, el personal que era demasiado mayor también abandonó sus departamentos casi al mismo tiempo. Durante un tiempo, hubo confusión en el sistema administrativo del imperio. Debido a eso, Kim Ki-woo no tuvo más remedio que asumir mucho trabajo durante este periodo.
Los nuevos jefes eran menos hábiles en el manejo de su trabajo que los anteriores. Pero aún así fue capaz de tomarse un tiempo en el medio. Durante ese tiempo, Kim Ki-woo comenzó a prepararse para sus planes futuros. Su Majestad. Los mejores comerciantes se han reunido. Déjalos entrar. Sí. Tan pronto como el mayordomo terminó de hablar, crujir. La puerta de su oficina se abrió y la gente empezó a entrar una a una. Kim Ki-woo apartó la vista de los documentos y miró hacia arriba. Su Majestad, es un honor verle. Es un honor. Sí. Me alegra verlos a todos. No se queden ahí parados y sentados. Por orden de Kim Ki-woo, los principales comerciantes se sentaron nerviosos siguiendo las instrucciones del mayordomo. Kim Ki-woo miró a los hombres que estaban frente a él. Lo primero que llamó la atención de Kim Ki-woo fue la persona más baja y gordita. ¿Eres Kiedsea de Thundertop? Los ojos de Kiedsea se abrieron como platos. No esperaba que su majestad supiera su nombre. Pero pronto recuperó la compostura y respondió la pregunta de Kim Ki-woo. Ese sí. Jaja. No te comeré, así que relájate. Sí. Kim Ki-woo continuó intercambiando saludos con otros comerciantes importantes después de la ceremonia. Todos ellos eran comerciantes que navegaban por el mar oriental. No invitó a los comerciantes del mar occidental, como el grupo de comerciantes de Gale. El asunto que iba a discutir estaba relacionado con su territorio en el mar oriental. Incluso después de los saludos, Kim Ki-woo conversó con otros comerciantes importantes sobre diversos temas. Cuando pensó que el ambiente se había relajado un poco, planteó el punto principal. Entonces, ¿cómo está su negocio en estos días? Por supuesto, Kim Ki-woo sabía muy bien que su situación no era buena. Como se esperaba. Los rostros de los principales comerciantes palidecieron. Ojalá el comercio del azúcar hubiera crecido tanto como esperaba. Lamentablemente, no fue así. Los comerciantes del mar oriental se centraban en el comercio del azúcar. Por supuesto, el precio del azúcar en el imperio era tan alto que podían ganar mucho dinero si conseguían suficiente azúcar. Pero el problema era que la producción de caña de azúcar no aumentaba tanto como querían. Al pueblo taíno no le gusta trabajar. Por supuesto, los productos del imperio eran tan superiores desde la perspectiva del pueblo taíno que aumentaban constantemente su producción de caña de azúcar para obtenerlos. Pero básicamente les gustaba jugar y comer. En primer lugar, no les faltaba comida y tenían la naturaleza de tocar instrumentos populares, bailar y hacer adornos y otras artes. Como resultado, la producción de azúcar no aumentó tanto como se esperaba. Por otra parte, los competidores iban en aumento. A menos que tuvieran una posición sólida como el grupo de comerciantes Lightning, no podrían tener mucho éxito. Mientras tanto, los comerciantes que se establecieron en el mar occidental tenían una situación completamente diferente. Están ganando dinero con sus garras. La causa fue el cobre, por supuesto. A medida que el imperio aumentó el precio del cobre y lo compró en grandes cantidades, los comerciantes que comerciaban en el mar occidental, incluido el grupo mercantil Gale, comenzaron a ganar más dinero. Este marcado contraste generó una relativa sensación de privación. Como resultado, muchos comerciantes abandonaron sus bases y se trasladaron al mar occidental. Como era de esperar, los principales comerciantes expresaron sus quejas. Conozco muy bien tus problemas. Por eso te llamé aquí para que los resolvieras. ¿En realidad? Oh. Los rostros de los principales comerciantes se iluminaron de inmediato. Kim Ki-woo asintió y pasó al tema principal. Todos sabéis sobre las algas del Mar del Este, ¿verdad? ¿Te refieres a esas algas que cubren el mar? Jaja. Así es. ¿Cómo es posible que no los conozcamos? Los principales comerciantes asintieron como si fuera obvio. No era posible que no supieran de las algas que se encontraban dispersas por todo el mar oriental sin número. La cantidad de algas que llegaron desde el mar de los Sargazos fue enorme. El mar de los Sargazos es literalmente un campo de algas. La cantidad superó toda imaginación. El nombre del mar de los Sargazos proviene de Sargassum, que era el nombre de una alga marina. El mar de los Sargazos era una zona donde casi no había viento.
El Triángulo de las Bermudas, conocido como símbolo del horror, también estaba ubicado dentro del mar de los Sargazos. Por lo tanto, era un mar de muerte lo que se temía durante la era de los descubrimientos. No había nada más aterrador para los barcos que navegaban solo con el viento que una zona sin viento en esa época. Kim Ji-woo lo dijo sin rodeos. Me alegra que todos lo sepan. Quiero que me traigan esas algas. ¿Qué? ¿Esas cosas? ¿Por qué? Naturalmente, en sus rostros aparecieron preguntas. Los marineros del imperio llamaban sargassum la basura que flotaba en el mar. Solo causó daño y no ayudó en absoluto. Pero para Kim Ji-woo, conseguir algas era un asunto muy importante. La razón es que son necesarios en el imperio. Se podría pensar que es similar a cuando importamos por primera vez excrementos de aves de los Andes. Ah. Solo entonces comprendieron algo. Ya existía un buen ejemplo de importación de excrementos de pájaros. Ya nadie se preguntaba por qué importaban excrementos de pájaros. Eran muy útiles para la agricultura y también fabricaban pólvora con excrementos de pájaros como materia prima. Comprendí que quería volver a hacer algo útil con las algas. No tienes que traer solo esas algas. Si las quemas en las islas cercanas y traes las cenizas de allí, las compraré todas a un precio justo. Luego Kim Ji-woo les ofreció un precio específico. Los rostros de los señores del mar se iluminaron de inmediato. Pues hazlo. Solo díganos qué hacer. Nosotros, los señores del mar, estamos listos para seguir su voluntad, su majestad. Jaja. Suenas muy confiable. Desde la perspectiva de los señores del Mar del Este, tener una fuente de ingresos así era naturalmente algo bienvenido. Gracias a eso, Kim Ji-woo pudo terminar rápidamente las negociaciones con los señores del mar. Más tarde tendré dolor de cabeza por el sargazo, pero por ahora no está mal. Kim Ji-woo sabía bien que el sargazo, procedente del mar de los Sargazos, estaba causando problemas a muchos países en los tiempos modernos, incluido México. Pero esa fue una historia para más tarde. Por ahora, el hecho de que hubiera tantas algas cerca era algo positivo. Solo tenía que recoger las algas flotantes y podría suministrar fácilmente carbonato de sodio, o carbonato de sodio, que era lo que quería Kim Ji-woo. Por supuesto, la ceniza, o carbonato de sodio, que se producía quemando algas era muy pequeña en comparación con la cantidad de algas, pero esperaba obtener suficiente porque había muchas algas. El carbonato de sodio elaborado de esta manera era el ingrediente principal de los productos que Kim Ji-woo quería. No eran otros que jabón y vidrio. Las vallas de jabón del continente central no son suficientes. Una vez que el sistema de suministro de agua estuviera correctamente establecido, la escasez de agua se resolvería en cierta medida. Pero Kim Ji-woo no tenía intención de acabar con ello simplemente haciendo que el agua abundara. Planeaba distribuir jabón ampliamente en el imperio y hacer del lavado de manos un hábito. Eso por sí solo reduciría en gran medida el riesgo de enfermarse y aumentaría la esperanza de vida promedio de los ciudadanos imperiales. Si pudiera conseguir suficiente carbonato de sodio, podría fabricar mucho jabón. Había muchos bisontes en el continente norte, y podía obtener suficiente grasa animal cazándolos. Y el vidrio es indispensable para el desarrollo. Necesitaba botellas de vidrio para diversos experimentos químicos. Sin mencionar las lentes que se necesitaban para los microscopios. Ya había abundante sílice en la playa y también se extraía piedra caliza en grandes cantidades en el imperio. En otras palabras, el único problema con el vidrio era el carbonato de sodio. Aunque no fuera para hacer jabón, tenía que quemar algas sargazo y fabricar carbonato de sodio. Capítulo 54. Después de reunirse con Kim Ji-woo, los nobles del Mar del Este comenzaron a moverse con ajetreo. Primero se asentaron en las islas alrededor de las aguas de donde provenía el sargazo. No era eficiente transportar las algas al continente y quemarlas hasta convertirlas en cenizas. Por supuesto, en la mayoría de las islas vivían nativos, pero este problema se resolvió pacíficamente. Los nobles prometieron pagar un precio determinado a cambio de vivir en una zona de la isla. De todos modos, solo necesitaban un pequeño trozo de tierra para quemar las algas. Así, innumerables barcos navegaron por la costa caribeña, recogiendo algas.
El sargazo tenía bolsas de aire que lo hacían flotar en el agua, por lo que era relativamente fácil de recolectar. Diariamente se transportaba una gran cantidad de sargazo a cada isla, donde se quemaba hasta convertirlo en cenizas. Por supuesto, incluso si se quemó mucho sargazo, la cantidad de ceniza fue solo un puñado, pero como quemaron tanto sargazo, se produjo mucha ceniza. Vaya. Ya hemos recogido toda esta ceniza. Podremos cargarlo en el barco pronto. Los barcos llenos de cenizas fueron transportados primero a la capital, donde fueron apilados en un laboratorio en el palacio. Kim Ki-woo había instalado un laboratorio en un rincón del palacio para realizar diversos experimentos él mismo. En el futuro estaba previsto realizar aquí muchos experimentos básicos. Y en ese momento aquí se estaban realizando experimentos sobre la producción de jabón y vidrio. El primer experimento que realizó Kim Ki-woo fue el jabón. Todos los ingredientes están listos. ¿En serio? Entonces vámonos enseguida. Ante las palabras de su asistente, Kim Ki-woo terminó de organizar sus documentos y se levantó de su asiento. Y se dirigió directamente al laboratorio. Su Majestad, ha llegado. Sí. Todos están trabajando duro. Kim Ki-woo miró alrededor del laboratorio. Perfecto. Kim Ki-woo asintió con la cabeza con una sonrisa de satisfacción. Todos los ingredientes y herramientas experimentales estaban debidamente preparados. Vamos a empezar. Sí. Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, los artesanos se movieron rápidamente. Ya habían aprendido el proceso experimental y asignado sus roles, por lo que no hubo vacilación en sus acciones. Primero necesitamos hacer grasa. Para producir grasa, necesitaban refinar el tejido adiposo. Kim Ki-woo se dirigió a una de las ollas. En la olla ya había grasa de res. Mientras Kim Ki-woo observaba atentamente la forma de la grasa, viene agua. Un artesano gritó. Y luego, chapoteo. Echó agua en la olla sin dudarlo. ¿Cuánta agua puso? Detener. Cuando la cantidad de agua y grasa se volvió similar, Kim Ki-woo dijo suavemente. Entonces el artesano detuvo su acción inmediatamente. Ahora vamos a encenderlo. Sí. Zas. Pronto, la leña se incendió. ¿Cuánto tiempo había pasado? Burbuja, burbuja. El agua empezó a hervir. La grasa flota en el agua. Entonces, como esperaba Kim Ki-woo, la grasa comenzó a flotar en el agua. La membrana celular estalló y la grasa derretida dentro de la célula subió a la superficie del agua. Era un fenómeno que ocurría porque la grasa no se disolvía en agua y tenía una gravedad específica menor que el agua. ¿Cuánto tiempo había pasado? Eso debería ser suficiente. Ahora recojamos la grasa. Sí. Luego, los artesanos apagaron la leña y comenzaron a recoger la grasa que flotaba en el agua. Cuando dejaron esta grasa recolectada a temperatura ambiente, se solidificó como se esperaba. Grasa animal saturada solidificada a temperatura ambiente. Creo que ya terminé con los preparativos. Tenía todos los ingredientes listos. Ahora era el momento de hacer jabón mediante una reacción de saponificación. Kim Ki-woo preparó 2 nuevos calderos. Luego repartió el agua de ceniza y la grasa solidificada que había preparado de antemano en cada caldero. Voy a encender el fuego. El artesano gritaba mientras encendía la leña debajo de cada caldero. Pero el calor aplicado a los 2 calderos era muy débil en comparación con antes. No puedo calentar los calderos hasta que hiervan. Agua de ceniza. Es decir, una solución alcalina y la grasa no deben calentarse a una temperatura demasiado alta. Pero si no se calientan, la grasa no se derretirá y no se podrá fabricar jabón. El agua de ceniza también tenía que ajustarse a una temperatura similar a la de la grasa, para que cuando se mezclaran, la temperatura no bajara. Si la temperatura baja existe el riesgo de que la grasa se solidifique. Por lo tanto, lo ideal era ajustarlo a unos 50 grados centígrados. Sería bueno si tuviera un termómetro. Esto solo fue posible después de que se hubiera producido suficiente vidrio y el nivel de moldeo del vidrio fuera lo suficientemente alto como para fabricar un termómetro. Ahora solo podía medir aproximadamente la temperatura del agua con piel humana. Esto parece correcto. Fueron las palabras del artesano mientras ponía sus manos en el agua con grasa derretida y ceniza para medir la temperatura.
Luego vierte el agua de ceniza en la grasa poco a poco. Bueno. Siguiendo las instrucciones de Kim Ki-woo, el artesano recogió un poco de agua de ceniza en un recipiente y la vertió en la grasa líquida. Chuaak. Como sus temperaturas eran similares, afortunadamente no hubo precipitación de grasa líquida. Tienes que seguir removiendo la mezcla mientras mantienes la temperatura. Si te cansas, cambia de persona. Kim Ki-woo se lo contó a los artesanos. Si no se mezclan adecuadamente, la grasa no se saponificará y se aglutinará. Ahora bien, a medida que pasaba el tiempo, la grasa y la solución alcalina se encontraban y provocaban una reacción de saponificación. Pero tardó bastante tiempo hasta que se volviera lo suficientemente pegajoso. Kim Ki-woo visitaba el laboratorio de vez en cuando mientras realizaba su trabajo. Al poco tiempo. ¿Esto debería ser suficiente? A simple vista parecía que la saponificación ya había avanzado considerablemente. Luego llegó el momento de pasar al siguiente paso. No puedo dejar que se endurezca así. En este momento hay jabón y glicerol en el caldero. Pero el jabón con mucho glicerol es muy suave. Por supuesto, debido a la gran cantidad de glicerol, la sensación de tirantez en la piel desaparecería mucho, pero existía la desventaja de que el jabón se consumiría demasiado rápido. Entonces Kim Ki-woo quería separar el jabón y el glicerol. Ponle un poco de sal. Tan pronto como cayó el pedido de Kim Ki-woo, los artesanos esparcieron sal en el caldero. Este proceso de añadir sal se llama salazón. Significa precipitar el jabón con sal. El principio es simple. Sal. Es decir, el cloruro de sodio es un electrolito. Se vuelve polar cuando se disuelve en agua. Pero la sal es más polar que las moléculas de jabón. De esta manera, las moléculas de jabón sin sal se agrupan y precipitan. Por supuesto que sí. A medida que pasó el tiempo, el efecto de esto se hizo evidente. Está flotando. El jabón grumoso flotó hacia arriba. Debe haber glicerol debajo. El glicerol también puede resultar útil. El glicerol es un humectante natural. Después de lavarse el cuerpo con jabón, aplicar glicerol puede prevenir problemas en la piel. Además, si le agregas algunos ingredientes medicinales, se convierte en un ungüento natural. Mientras pensaba en esto y aquello, los artesanos filtraron los precipitados de jabón y los colocaron en moldes. El jabón que se ponía se endurecía lentamente. Kim Ki-woo esperó en silencio hasta que el jabón se endureció por completo. Pasó el tiempo y, finalmente se completó el primer prototipo de jabón. Aquí lo tienes. Gracias. Kim Ki-woo miró a su alrededor el jabón que había hecho. Es bastante difícil. El jabón no era tan suave como esperaba, probablemente porque había separado el glicerol por cristalización. Luego lo olió con cuidado. Olfatear, oler. No es muy agradable. Pensó que necesitaría agregarle alguna fragancia si quería venderlo al público. Eso haría que el jabón fuera más popular. Luego se mojó la mano y frotó vigorosamente el jabón en la palma. No hace tanta espuma como pensaba. La calidad del jabón era mucho inferior a la de los modernos. Pero esto era lo mejor que podía hacer en la situación actual. Kim Ki-woo estaba satisfecho con su trabajo. Pensó que esto sería suficiente para que lo utilizaran los ciudadanos imperiales. Mientras se fabricaba el jabón, en un rincón del laboratorio también se preparó un horno para fundir vidrio. El horno de vidrio no necesitaba una temperatura tan alta como el proceso de fundición de hierro. El método de fabricación del vidrio era bastante sencillo. Lo primero que más se necesitaba era arena, por supuesto. Podría fabricar vidrio fundiendo sílice de alta calidad de la arena. Pero la arena no era fácil de derretir. Tuvo que elevar la temperatura por encima de los 1700 grados para convertirlo en líquido. Entonces mezcló un poco de piedra caliza y carbonato de sodio con la arena para hacer vidrio. De esta manera, podría fabricar vidrio con solo unos 900 grados. Esto se llamaba vidrio sódico cálcico, y era lo que Kim Ki-woo quería hacer. Kim Ki-woo comenzó a prestar atención al vidrio después de terminar su experimento con el jabón. Primero puso sílice pura en el horno y luego agregó un poco de piedra caliza y carbonato de sodio. Y empezó a calentar el horno. ¡Guau! ¡Guau! ¡Zas! ¡Zas!
A medida que el artesano soplaba aire en el horno, la temperatura aumentaba. No podía utilizar una rueda hidráulica en el palacio, por lo que tuvo que confiar en la fuerza humana para soplar aire. A medida que la temperatura seguía aumentando, la arena se está derritiendo. Efectivamente, la mezcla en el horno se fue licuando poco a poco. Si agrego algunos trozos de vidrio, aceleraría el proceso de vitrificación. La adición de piezas de vidrio aceleraría el proceso de vitrificación. La sílice alrededor de los trozos de vidrio añadidos se vitrificaría uno por uno. Pero eso solo lo pudo hacer a partir del segundo experimento. Con el paso del tiempo finalmente se completó la vitrificación. Luego Kim Ki-woo hizo muchos experimentos con el vidrio que había fabricado. Vertió un poco de vidrio fundido en un cucharón y lo dejó endurecer, y también envolvió un poco de vidrio alrededor de un tubo de hierro largo y estrecho y sopló aire en él. ¡Guau! Es realmente transparente. ¡Guau! Puedo ver mi mano claramente. Los artesanos miraron el vidrio que habían hecho y exclamaron con admiración. Por supuesto, Kim Ki-woo no podía estar tan satisfecho como ellos. La calidad del vidrio no era muy buena, ya que era su primer experimento. Era demasiado turbio para compararlo con el vidrio moderno, y la forma también estaba distorsionada porque no había artesanos del vidrio capacitados. Esto era inevitable en un primer intento. Podré fabricar productos de vidrio de alta calidad con el tiempo. Decidió contentarse por ahora con fabricar solo vidrio. El tiempo pasó. Cuando el suministro de carbonato de sodio al continente comenzó sin problemas, finalizó sus experimentos con jabón y vidrio. Inmediatamente después, en el distrito industrial de Black Ski se construyeron fábricas de jabón y de vidrio. En particular, la fábrica de jabón no se fabricó a mano, uno por uno, como lo hicieron Kim Ki-woo y los artesanos en su experimento. Adoptó un método similar al proceso de descarburación de hierro. Utilizó una rueda hidráulica para hacer girar una rueda con forma de móvil y la conectó a una paleta que llevaba a cabo la reacción de saponificación. Gracias a esto pudo sustituir el trabajo más duro de remover el material por la fuerza del agua. No está mal. Kim Ki-woo asintió con la cabeza mientras leía un informe sobre el consumo de jabón por parte de los ciudadanos imperiales. Disponía de suficientes materias primas y la producción de jabón también aumentaba rápidamente. Por supuesto, como no había pasado mucho tiempo desde que se construyeron fábricas de jabón, el suministro todavía era insuficiente. Pero este era un problema que el tiempo resolvería. Ahora el jabón se estaba extendiendo ampliamente por todo el imperio. Parece que la demanda para lavar la ropa es mayor que para lavarse las manos. El imperio tenía mucho algodón. Por lo tanto, la mayor parte de la ropa estaba hecha de tela de algodón. Pero hasta ahora, era muy difícil lavar estas telas de algodón. Solo podían enjuagarlas con agua. En esta situación, al distribuir jabón, podían quitar fácilmente las manchas de su ropa. No hay necesidad de apresurarse. No era demasiado tarde para pensar en la cultura de lavarse las manos y mantener todo el cuerpo limpio después de que el sistema de suministro de agua funcionara sin problemas. Si bien el jabón se distribuía ampliamente al público, el vidrio aún no estaba ampliamente disponible. Fue difícil hacerlo a mano uno por uno, y tuvo que hacer más experimentos para aumentar la transparencia. El vidrio solo se distribuyó al laboratorio de Kim Ki-woo y a la universidad. Pero Kim Ki-woo estaba más interesado en el vidrio que en el jabón. El vidrio fue la obra maestra que abriría la era de la química real. Ahora puedo hacer varios experimentos químicos con vidrio. Entonces podría adquirir el nivel tecnológico para producir ácido. Kim Ki-woo imaginó que el mundo cambiaría rápidamente gracias a la química y sonrió profundamente. Capítulo 55. El día se iba desvaneciendo poco a poco. Al segundo príncipe del imperio Wakantanka, Clear Raindrop, no le agradaba mucho esta oscuridad. Fue porque tenía que ir a ver al gran espíritu y al emperador del imperio, padre, pronto. Toc, toc. Su Alteza, el emperador ha entrado en palacio. Está bien. Me prepararé. Como era de esperar, ese momento había llegado nuevamente hoy. Suspiró. Clear Raindrop dejó escapar un profundo suspiro. Si era posible, no quería tener un encuentro con el padre. De hecho, su hermano mayor se había negado a tener una reunión con el padre durante toda la semana.
Fue porque estaba profundamente inmerso en la observación de estrellas en el observatorio todas las noches. Pero Clear Raindrop no tenía ninguna excusa plausible, ni tenía la voluntad de expresar con valentía su opinión a padre como su hermano. Dejemos de pensar y vamos. Clear Raindrop sacudió la cabeza vigorosamente y comenzó a prepararse para el encuentro con padre. Había una razón por la que Clear Raindrop era así. Fue el segundo príncipe del imperio que heredó la sangre del Gran Espíritu. Por lo tanto, naturalmente recibió grandes expectativas desde muy temprana edad. La gente del imperio pensó que, dado que heredó la sangre del espíritu, también heredaría las habilidades sobresalientes de Kim Ki-woo. Clear Raindrop también pensó lo mismo cuando era joven. Se sintió orgulloso cuando comprendió que heredó la sangre del Gran Espíritu y pensó que podría llegar a ser grande como su padre. Pero la realidad era diferente. La cabeza de Clear Raindrops no era muy brillante. Aprendió a leer y escribir más tarde que otros niños. Él no tenía la sabiduría para ver a través de todo como el padre. Necesitaba mucho tiempo para comprender una cosa cuando alguien le enseñaba. Finalmente, una duda surgió en la mente de Clear Raindrops. ¿Soy realmente un descendiente del espíritu? Este pensamiento no abandonó su cabeza. Después de eso, comenzó la paranoia de Clear Raindrops. Sintió como si todos a su alrededor estuvieran muy decepcionados por su cabeza apagada. En realidad, hubo algunas sirvientas o profesores que tuvieron tales pensamientos, pero Clear Raindrop lo sintió con más fuerza. Tenía mucho miedo de que su padre también se sintiera decepcionado de él. Fue entonces cuando su encuentro con el padre se convirtió en una carga. No quería mostrarle a su padre su incompetencia. Hermano. Cuando Clear Raindrop llegó a su destino con pasos reticentes, Yellow Flame ya había llegado allí. Yellow Flame era el hermano menor de Clear Raindrops, quien era 2 años menor que él. ¿Esperaste mucho tiempo? Yo también acabo de llegar. Ya veo. ¿Y qué hay de hermano? Jaja. Fue al observatorio como siempre. Clear Raindrop se rió entre dientes ante ese comentario. Hermano es realmente increíble. Por supuesto, debe haber sido porque padre le permitió ir al observatorio en lugar de tener una reunión con él, pero eso fue solo por un día o 2. Ya había pasado una semana desde que iba todas las noches al observatorio. Clear Raindrop meneó ligeramente la cabeza. Luego solo nos queda entrar. Sí. Clear Raindrop golpeó la puerta con cuidado. Toc, toc. Padre, ¿podemos entrar? Sí. Adelante. Sí. Crujir. Tan pronto como obtuvo el permiso, Clear Raindrop abrió la puerta. Y entonces, el paisaje familiar de la habitación entró en sus ojos. Jaja. El príncipe heredero fue otra vez al observatorio, ¿eh? Sí. Ese tipo. Kim Ki-woo comprendió rápidamente la situación tan pronto como el segundo y tercer príncipe entraron en la habitación. Está bien. Siéntate ahí. Entiendo. Tan pronto como terminaron de hablar, los príncipes se sentaron en sus asientos habituales. Han crecido mucho. Kim Ki-woo miró a su segundo y tercer hijo con una nueva apreciación. Actualmente tenía 5 hijos. El príncipe heredero, que ahora tenía 12 años, el segundo príncipe, que tenía 10, el tercer príncipe, que tenía 8. Y el cuarto príncipe, que tenía 4 años, y la quinta princesa, que acababa de cumplir 1 año. Tuvo un hijo tras otro, y antes de darse cuenta, ya habían crecido muchísimo. Solía preocuparme de no tener una hija. No tuvo esta preocupación hasta que nacieron el príncipe heredero y el segundo príncipe. No, él estaba más bien feliz. Era mejor tener 2 hijos que pudieran convertirse en el emperador del imperio Wakantanka que uno. Pero cuando su tercer y cuarto hijo también fueron varones, empezó a sentirse ansioso. Él quería tener una hija hermosa. ¿Se hizo realidad su más ferviente deseo? El año pasado nació una hija. Gracias a eso, Kim Ki-woo pudo aliviar sus preocupaciones. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Sí, padre. Yo. La conversación entre padre e hijo continuó. Jaja. Es así. Kim Ki-woo escuchaba la vida de sus hijos y sonreía constantemente. Pasó así algún tiempo con sus hijos y luego los envió de regreso.
El tiempo con sus hijos fue una gran fuente de energía para Kim Ki-woo. Pero había una cosa que le molestaba en el corazón. Se sienten cada vez más incómodos conmigo a medida que pasa el tiempo. Especialmente el segundo príncipe. Intentó no demostrarlo, pero estaba claramente deprimido. El informe del personal del palacio fue el mismo. Estaba muy preocupado últimamente por sus logros académicos. ¿Es inevitable? Por muy ocupado que estuviera con el trabajo, intentaba pasar algún tiempo con sus hijos así. Pero aparte de eso, sus hijos crecieron y se sintieron cada vez más incómodos con él. Además, sabía cuán grandes eran las expectativas que los demás tenían sobre ellos. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No podía decirle a la gente que rodeaba a los príncipes que no tuvieran expectativas sobre ellos. También son seres humanos. Solo él era especial. Los hijos de Kim Ki-woo eran personas comunes que tenían la misma esperanza de vida que los demás y aprendieron conocimientos como todos los demás. Pero no tenía elección. Desde que nacieron como hijos de Kim Ki-woo, tuvieron que lidiar con eso. Los padres no podrían vivir la vida de sus hijos por ellos. Por eso sintió más pena por el segundo príncipe, que estaba paralizado. Espero que no se deje consumir por esta presión. Kim Ki-woo deseó fervientemente. Por supuesto, el príncipe heredero fue una excepción. Él es un verdadero bicho raro. Kim Ki-woo se rió naturalmente mientras imaginaba al príncipe heredero mirando las estrellas con un telescopio incluso ahora. Él debería sentir más presión que cualquier otro. Las expectativas para el príncipe heredero eran diferentes a las de los demás príncipes. Él era la persona más cercana al trono, así que era natural. Pero al príncipe heredero no le importaron esas expectativas. Era optimista por naturaleza y estaba orgulloso de haber nacido como el hijo de Kim Ki-woo. No sentía ninguna carga en absoluto. Por supuesto, ignoraría todo lo demás cuando entrara en un campo y centraría toda su atención en su área de interés. Pensar en el príncipe heredero le hacía querer ver su rostro. Suspiró. Tengo que ir a verlo si lo extraño. Ahora que lo pienso, había pasado mucho tiempo desde que visitó el observatorio. No estaría mal visitar el observatorio tanto para ver al príncipe heredero como para comprobar cómo están las cosas allí. Kim Ki-woo comprendió inmediatamente su pensamiento. Salió del palacio a medianoche y se dirigió al observatorio. Padre. Golpe, 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 golpe. Golpear. El príncipe heredero, Wide-ski, salió corriendo tan pronto como escuchó que Kim Ki-woo había llegado. Y abrazó el pecho de Kim Ki-woo. Jaja. Pequeño bribón, ¿no extrañaste a tu padre? Él. Se rascó torpemente la parte posterior de la cabeza. Oh, Su Majestad. Como se esperaba. Muchos astrónomos que estaban en el observatorio siguieron al príncipe heredero y salieron. Pero Kim Ki-woo levantó la mano para detenerlos. Vuelve a tu trabajo. Solo vine a ver al príncipe heredero. Su Majestad. Oye. Te dije que volvieras. Sí, Su Majestad. Kim Ki-woo dijo con firmeza. No quería que le molestaran durante el tiempo que pasaba con el príncipe heredero. Cuando los astrónomos se retiraron, Kim Ki-woo miró al príncipe heredero y sonrió brillantemente. Entonces. ¿Disfrutaste mirando el cielo con el telescopio? Claro. El telescopio es increíble. Hace que las cosas lejanas se vean tan grandes. Como si estuvieran justo frente a mí. El príncipe heredero dibujó un gran círculo con su brazo y exclamó. Jaja. Eso es increíble. Bien. El rostro de Wide-ski estaba lleno de una clara sonrisa. Pero deberías dejar de molestar a los astrónomos ahora. No. Dijeron que estaban felices de que viniera. Kim Ki-woo se rió entre dientes. ¿Quién podría decirle al príncipe heredero que no viniera? Debieron haberle dicho que viniera en cualquier momento. Parecía no haber mostrado ningún signo de descontento. Kim Ki-woo se burló de él muy bien. En este momento solo hay 2 telescopios en el observatorio, ¿verdad? Sí. Lo sabes todo, padre. El príncipe heredero tenía los ojos brillantes de admiración. Por supuesto que lo sabía. La persona que trajo las lentes para los telescopios del observatorio no fue otro que el propio Kim Ki-woo.
Si la tecnología de procesamiento del vidrio mejora, podremos fabricar telescopios de bajo aumento, pero era todavía una historia lejana. Kim Ki-woo continuó sus palabras. Pero si monopolizas uno de ellos, los demás eruditos no podrán observar el cielo, ¿verdad? Eso es cierto. El príncipe heredero sonrió tímidamente. Él entendió lo que Kim Ki-woo quería decir. Ya lo entiendo. No iré al observatorio a partir de mañana. Tomaste una buena decisión. Hay muchas otras cosas maravillosas en este mundo además del cielo. Intentemos encontrarlas. Incluso si Kim Ki-woo no hubiera dicho esto, el interés del príncipe heredero pronto se habría desplazado a otro lado. Siempre había sido así. Por ejemplo, hasta hace una semana, el interés de los príncipes herederos era todo el acero. Eso estuvo bien. Cada vez que Kim Ki-woo terminaba su trabajo y regresaba, corría hacia él y le hacía innumerables preguntas sobre el acero. La persona que fabricó el acero no fue otro que el propio Kim Ki-woo. Especialmente recientemente, cuando se desarrolló la industria del acero y se fabricaron cosas como resortes y engranajes, la curiosidad del príncipe heredero explotó. La industria del acero se está desarrollando bien incluso sin mi atención. De vez en cuando les daba algunas ideas conceptuales y ellos fabricaban cosas como resortes y engranajes por su cuenta. Esto era diferente a la química. Pero hoy quiero ver el cielo. Padre, tú también mira conmigo. ¿De acuerdo? Jaja. Hagámoslo. Sí. Entonces entremos rápido. Kim Ki-woo asintió suavemente ante la insistencia de su hijo y entró al observatorio. ¿Estás aquí? Sí. ¿Has estado trabajando duro? Para nada. ¿No tiene mucho que hacer, Su Majestad? El jefe del observatorio, ojos presbiterianos, no tenía ningún rastro de resentimiento en su rostro. ¿El príncipe heredero te ha molestado mucho estos días? Para nada. Es un placer para un astrónomo ver al príncipe heredero interesado en el universo. Jaja. Es así. El príncipe heredero dijo con una sonrisa satisfecha, levantando su mano hacia su cintura. Él se veía muy lindo. Kim Ki-woo le entregó el telescopio y le dijo que mirara el cielo. Tan pronto como lo hizo, el vasto cielo pareció darle la bienvenida al telescopio y salió corriendo. Eres muy enérgico. Eres un sinvergüenza. Siempre molestas a la gente que te rodea. Kim Ki-woo conversó con él sobre diversas cosas, mirándolo a los ojos distantes. Luego cambió de tema. Fin del capítulo 55.